¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa muy importante. Hoy vamos a celebrar el paso por este mundo de un contactado muy importante para el canal, para los seguidores del programa, para Lima, para el Perú, para el mundo. Una persona muy especial que compartió bellos momentos con todo el pueblo de Chilca, ¿no? Sobre todo en lo último, y con una gran persona también, que es Julio César Dongo, que es el amigo de los contactados. Y vamos a hablar de Juan Huejara. Estamos hablando de Juan Huejara de Cashi. Él nos está convocando hoy día, es la figura principal de la que vamos a, en torno a hablar sus anécdotas, experiencias, también un poco de Chilca, cómo no, de otras experiencias que nunca se han hablado, que han ocurrido ahí, que tienen que ver con los extraterrestres, así, digámoslo así, con todas sus palabras, los extraterrestres que contactaron con toda una comunidad, con un pueblo de Chilca durante algún tiempo y para dejar un mensaje, ¿no? Y también celebrando que Kashi estamos ya un año más o un año de su partida, un año más, y también que él tuvo un gesto muy, muy bueno para con todos nosotros, que era legarnos su libro, que ustedes lo han estado descargando en PDF y hasta el día de hoy siempre me escriben siquiera a la semana un par de veces, ¿no? Mira, desde cuánto tiempo atrás. Y entonces son cientos de personas que están, o miles, que están leyendo su libro, ¿no? O sea, la obra de Kashi sigue y él, por lo tanto, aunque está en otra dimensión, pero persiste su recuerdo en todos nosotros los encarnados a través de sus obras, de su PDF, de sus libros. Y bueno, ahora sí, breve introducción. Ya está con nosotros Julio César Dongo, quien lo acompañó hasta sus últimos momentos y tiene muchas historias para contarnos. Julito, bienvenido al programa. Muchas gracias, Rafa. Todo por los demás. Te agradezco y para todos tus seguidores, que Gracias, son gracias, muchos, Julio. muchos, ¿ah? Ah, Muchos me han caramba. llamado a través de Internacional sobre ti, han visto tu programa en otras ocasiones que hemos estado. No, claro, por supuesto. Y no, mira, curioso porque el día que estamos grabando esto, hace un año atrás estuvimos en la casa de Vlado. Fue un 11 de enero. No sé si te acordarás. ¿Ya? ¿Ya? Sí, un 11 de enero de hace 3 años, cuatro, no sé cuántos días, estuvimos Sí, en la casa de Vlado, que tú me llevaste muy sí, sí, amablemente, ¿te acuerdas? sí, Con Alan estuvimos ahí. sí. Entonces, mira, coincidentemente, estamos una fecha como hoy, bueno, más o menos, estamos ahora reunidos también por otro tema importante. Y para hablar de Kashi, Sí, cuéntame un poco claro. sobre él. Gente estará preguntándose quién es Kashi, y es un caso extraterrestre impresionante, así que no se pierdan este caso. Él es japonés, ¿no es cierto? Es Juan Uehara Uehara. Sí, Es, su o sea, nombre es. de su DNI bautismo era Juan Huejara Huejara, y su seudónimo Kashi. ¿Por qué su seudónimo? Cuando él escribe el primer libro se pone ese seudónimo Kashi. Ahora, él nació un 10 de enero de 1941. Yo lo conocí aproximadamente en el año 1974, 73, 74, a raíz de que practicábamos una misma religión en ese entonces, el budismo, ¿no? Él mucho mayor que yo, casi 20 años, y conocía yo a su tío, a su familia, y ahí lo conocí a él también, ¿no? Personalmente. Este es Ahí su está él. verdadero nombre, ¿Sí? Kasei. Sí, Juan Kasei Uehara era su Uehara. nombre, sí, porque él era Nisei, descendiente de papá japonés y mamá japonesa nacida en Perú. Él era un Issei, como podría decirse, ¿no? Entonces, él nació en el Callao, acá en Perú, y en el año 41, como te digo, y desde muy joven se dedicó a lo que es el estudio del conocimiento trascendental. Él quería saber cuál era la verdad última, qué era lo que producía todo en el universo. Todo eso quería él saber. Entonces, por eso él Oh. su propósito era conocer la verdad por la verdad misma. Desde muy joven. Es por eso que pasó por muchas escuelas esotéricas, eh, la escuela arcana, la escuela de Paramahansa Sí. Yogananda, la autorrealización, ¿no? De Paramahansa Yogananda, la Self-Realization Fellowship. Después estuvo en otras, estuvo en Rosacruces y hasta el final
llegó a un alto grado de rosacruciano, ¿no? Y entonces él eh, estudiaba, pero cuando él conoció a Bitconovi, él me dijo, me comentó y nos comentaba, ¿no? De que no había encontrado mayor sabiduría, sencillez y profundidad en lo que describía Bitconovi sobre los apunianos. Entonces, él después estudió en Bellas Artes, siendo ya adolescente, estudió en Bellas Artes y es ahí donde, por eso él pinta cuadros al óleo. En un siguiente imagen podemos ver uno de sus cuadros que él pintaba. Él era paisajista, ¿no? Siempre a través de sus cuadros también trataba de expresar ese mundo interior que él vivía, ¿no? En la imagen número 2, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver el cuadro que él hacía. Claro. Entonces, él se dedicó, como te digo, a la búsqueda de la verdad, de descubrir qué somos, esa pregunta que dice, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Entonces, y así estuvo estudiando, compraba bastantes libros, iba a las bibliotecas, a comprar, a las librerías a comprar libros y se traía libros, los leía, los veía, los revisaba, algunos no llenaba y otros sacaba información y otros que no los entendía decía algún día me va a servir esto. Y ciertamente así fue, ¿no? Él estuvo en una escuela, la escuela arcana de hace muchos años. Estamos hablando pues más de 50, 60 años. Y en ese entonces la escuela arcana es una escuela mentalista. Cuando mandaban las lecciones por correo regular, ¿no? El correo regular era pues venía por barco o venía en avión, ¿no? Claro. Los correos. A él le llegaba, bueno, las lecciones venían por barco. Esos son sus cuadros que él pintaba. Qué lindos. Paisajista era, Wow. impresionista, ¿sí? ¿Esto es en Muy Chilca? ¿En bonito. Chilca? ¿Él pintaba esto en Chilca? ¿O Él en pintaba, diferentes partes? sí, esto pintó, este cuadro lo pintó en Chilca. Él vivía después del Callao, vivió en Lima, mucho tiempo en el Mm, centro de Lima. Después vivió en un tiempo, estuvo en Chosica cuando era muy pequeño, de 4 años. Y después estuvo en esa foto, por ejemplo, es ya cuando es adolescente, él iba a sus búsquedas de encontrar esa realidad, ¿no? Quisiera un ratito ahí no, para ir no. contando Sí, sobre por ello. favor. Ahí nos detenemos. Sí, esta imagen, por ejemplo, cuando tenía esa pregunta, ¿no? Siempre estaba indagando por todos lados con las personas, al punto que la gente lo veía pues como un bicho raro, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Porque imagínate, pues en la década de los 60 hablar no de extraterrestres, ¿ah? Sino hablar de cosas de paranormales, hablar de cosas de conocer la verdad, cuando nos enseñan que no, eso solamente lo sabe los grandes eruditos, tú que te vas a meter en eso, ¿no? Sin embargo, no es así. Él lo demostró que no es así, ¿no? Eh, él Incluso en Bellas Artes, no llegó a terminar en Bellas Artes. Él sale de ahí porque tenía que trabajar, pero llegó a recopilar toda la técnica para poder aplicarla, más el conocimiento que él tenía. Como decía, ¿no? Estando en la escuela arcana, él envía un día una respuesta de las lecciones que le habían dado, porque ahí le habían pedido que haga una síntesis de la lección que le habían mandado, con más de 10 hojas, una monografía, ¿no? Y Wow. él envía un resumen muy sucinto, casi de una frase. Y entonces cuando a la vuelta de correo le dicen, hermano Juan, usted es un genio en la síntesis, le dice, pero por favor, explíquenos un poquito más sobre lo que usted está diciendo. Ya, está bien, sobre lo que está diciendo. Entonces, bueno, y así fue. Entonces, él había logrado con el tiempo gran conocimiento del esoterismo, porque en esta escuela arcana tiene que tener cierto conocimiento básico, por lo menos, de todo lo que son los términos esotéricos, ¿no? Que se manejan,
porque es, como digo, repito, es una escuela mentalista. No sé cómo estará ahora, pero en ese entonces era muy, muy interesante. Porque las cosas cambian también, ¿no? Van cambiando. Se va perdiendo la esencia. Es por ello que aparecen nuevos, eh, como se podría decir, nuevos seres que impregnan una Claro. nueva sabiduría para reforzar la ancestral sabiduría, ¿no? Entonces, podemos seguir en otra, por favor. Sí, Él, por favor, en claro. el año 1961, mira, ahí ya. En el año, te cuento, mira, en esa foto que Wow. hemos visto anteriormente, en el año 61, Sí. él llega a tener una experiencia extraordinaria en Lima, justo en Mancocapa, en la avenida Mancocapa, en la cuadra 3. Ahí había un cafetín que era de uno de sus familiares y él trabajaba allí. Y un día se quedó y llega a la hora que son las 3 de la tarde, que la gente ya no viene, no acostumbra a venir hasta después de las 5:30, 6. Entonces, eso es lo que se llama la hora muerta, que se dice en el término Claro. coloquial de los negocios, ¿no? De los restaurantes. Hora muerta, no hay gente. Se venden más afuera uno, otra cosa. Pero en ese momento, dice él, estando vacío el local, ingresa un ser, ingresa un Ujú. ser eh, que él inmediatamente lo reconoció. Al reconocerlo, vestía ropas sencillas, color caqui, como antes Ya. usaba el comando de uniforme, ¿no? Tipo Claro. comando color caqui, pero no en vestido de esa forma, sino el color nada más. Una camisa sencilla, pantalón sencillo, y, y el pelo medianamente largo, una barba medianamente corta, no muy larga, bigotes, ojos pues profundos y claros, y ve que era Jesucristo, ¿Qué? ¿no? Lo reconoce, ¿no? Que es Jesucristo. Y se le acerca, le saluda, él dice, pero no sabe qué le dijo, pero le saludó. Y, y al acercarse le dice, ¿no? ¿Podría ofrecerme algo para tomar? Él entendió que le estaba pidiendo un favor. Sí, le dijo, ¿cómo no? Inmediatamente le dice, mire, ¿qué desea tomar? Leche tenemos, está bien, un vaso de leche. Y Wow. le ofrece también sándwiches, le dice, mire, tengo toda variedad de sándwiches, ¿qué prefiere? Uno con queso nomás, queso fresco. Gracias. Tome asiento, le hace sentar ahí en una mesa frente a él y mientras que el mozo iba a dejarle, ¿no? Mientras él preparaba. En ese momento empezó a entrar gente al negocio, Ya. bastante gente, y él lo estaba contemplando y decía, pero qué raro, ¿qué hace este ser de hace 2000 años atrás en este lugar? Decía, ¿no? Pero qué hace? Y como entró la gente, empezó a entrar la gente y empezó a llenarse el local que estaba vacío, pero nadie se sentaba en la mesa donde estaba Jesús, ¿no? De que él identifica como tal. Entonces se distrajo por ello y empezó a ver que todo se llenaba y empezó a atender y en un momento se para Sí. el Jesús, el ser y se le acerca a él con una bondad y le dice algo como agradeciéndole. En ese momento él dice, ya no se preocupe, le dice, ¿no? Y se retira. Él al retirarse lo ha visto de espalda y él en la entrada tenía dos espejos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, para ver si venía gente de la derecha o de la izquierda. Claro. Él ha visto que salir, pero ha desaparecido, dice. No se sabe para dónde se fue, ni para la derecha ni para la izquierda. Desapareció. Eso le llamó bastante la atención y quedó muy impregnado y no contó a nadie eso, ni a su familia ni nada. Pasaron el tiempo, ahí podemos ver la otra foto, por favor, Allá, donde sí, está por la favor, sí. granja. La Él vamos a llega a compartir. comprar una granja en Papa León 13 en Chilca, ¿sí? Papa León es una zona muy conocida donde han habido muchos avistamientos y mucha gente se reunía para ir a ver a los extraterrestres en la década del 70. A ver, Entonces, perdón, se me perdió. Ya, él, a saber. a ver, Ya, ahora sí, entonces él vamos ahí, a. Ajá. ¿sí? Esta, ¿no? Entonces, sí, en Ya. esa granja que vemos adelante,
es la que él había construido. ¿Te das cuenta? Mira, Papaleón era Sí, el año 65 mira, más o ni menos. carreteras, nada, ¿no? Mira, sí, sí, estaban las avenidas nomás que estaban la Los tercera. trazos, claro. Sí, hacia el lado izquierdo, viéndolo de frente, está la Panamericana, como 2 kilómetros abajo, por cierto, Ay, ¿no? ay, ay, ay. Ahí se Sí, ve como un para óvalo, ¿no? Que ubicarnos. va a haber un óvalo ahí, ¿no? Sí, hacia el fondo donde está el cerro es el norte. Donde estoy, el que está mirando, el que toma la foto está al sur, ¿ya? Ah, Y ya. hacia el este es para el lado derecho y al oeste del izquierdo, que está la Panamericana. Mira, allí, desde este cerrito, un poquito más a la derecha, digamos, Sí. él, un día, 24 de diciembre, los trabajadores todos se van, incluso el que tenía que quedarse para dar alimento a los animales, le dice, don Juan, por favor, me voy a ver a mi familia, hoy es fiesta. Bueno, tanto le insistió que le dejó ir, ya déjame todo preparado, ya yo me voy a encargar, le dice. Para el, para el caso, la familia también se va, toda su familia de él se va. Se dice, nos vamos, Oh, su nombre en japonés Kasei, ¿no? Le dice ya Kasei, sé. nos vamos a Lima, vamos a pasar con la familia por allá. Y él se queda solo. Entonces, al Ajá. quedarse solo, todos se fueron, un 24, eso más o menos ya antes de medianoche, la luna, él ve que está saliendo la luna del lado donde toman la foto, de esta foto. Y él cree que es la luna. De repente se da cuenta que no era la luna, sino que era un objeto en Sí. forma de boomerang luminoso y que se da cuenta que en ese entonces ya había algo, él había escuchado por los recortes de periódicos, por no, mayormente el periódico de objetos voladores no identificados, los platillos voladores, y dice que en ese momento él se da cuenta que era un platillo, era una nave, un ovni, lo que se llama, y en forma de boomerang, todo de luz, y dice que la nave, él ha querido ir donde está ahí, así estaba más o menos, el terreno. Él ha ido a esconderse detrás, que había un arbustito por ahí, por casi, vamos a decir, de la casa, al lado derecho, por ahí había un arbusto, y él quiso correr para esconderse allí, y la nave dice que ha sido tan rápida que ha aparecido encima de él. Ya estaba como a unos 20 metros, 15 a 20 metros de altura sobre él. Ahí la Wow. ha visto clarísima, clarísima la nave, ¿no? Entonces él ya dijo como diciendo, pues ya, uy caramba, ya me llevaron, ya perdí, como quien dice, ¿no? Eh, y en ese momento lo que la nave ha hecho es salir disparada como una bala, dice, Ya. y se ha alejado hacia, hacia el oeste, hacia Pucusana. Pucusana está al lado oeste, hacia el lado izquierdo de la foto. Ahí Allá. se ha disparado para allá la nave de una forma rápida, dejando una estela así muy ligera, como cuando antiguamente uno No apagaba los sé. televisores de tubo y Sí. quedaba como un hilo así y Sí, se que se reducía va. en un Sí, punto de sí. luz, así. Y ahí Oh. pasó, ¿ah? Él no sabe qué pasó, pero vio eso. Él decía, bueno, pero lo ha visto clarísimo debajo de él. Bueno, encima de él, perdón. Encima de él. Entonces, bueno, de ahí, Ya, eh, Julito, hay una pregunta, una pequeña pregunta. por favor, En ese momento, ¿qué año era? eso era el año 65 en 65. diciembre. Ah, la gran oleada del sesenta y El cinco, 60 y 24 de tantos. diciembre exactamente, porque Ah, fue Navidad. 24. Ah, Navidad Sí, todavía. porque fue Navidad. Y, Sí, porque ya te digo que todos querían irse ah, a Lima para pasar la Navidad, ah, su claro, familia claro. incluso. Y Entonces, esto comparado con la experiencia de José María Hernando, los amigos ¿ya? de Papa León XIII, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. ¿Es por, Y por esa antes o después o por ahí? es después, Es porque después. ellos, lo que narra Pepe el amigo de Castro. Pepe Castro es en Sí. el 74 más o Ah, Pepe menos, o Castro es setenta y 78. tantos. Acá setenta y 6 es ocho antes. O sea, en este 78. momento, nuestro querido amigo Juancito Acherbo vivía ahí también, Eh, o Tu todavía. papá posiblemente ya, porque sí eran los primeros fundadores, también los primeros pobladores ahí. Pero no, todavía la Posiblemente. experiencia es después, la de ellos, ¿no es cierto? Sí, eso ya fue en los 70, ¿no? Los Con 70, o Juan sea, de Ayer. Marujita y todo. Entonces, quiere decir que Sí, este caso
sería posterior a lo de Vlado, pero anterior a lo de los fenómenos de Papa León XIII ya con los Sí, grupos. O sea, es como que sí. el intermedio, es el punto conector. Pero sería el primer caso, digamos, en Chilca, o bueno, por decir, ¿no? Que como es esta zona sur, sería de los primeros casos, ¿no es cierto? Al Ya de menos que se contacto. difunden, ¿no? Que se Al menos que difunden, se difunde. sí. Ya, Y ok. que es evidencia, o sea, El de él, claro, el de él. de él, y digamos, yo soy testigo de facto de, porque él me lo contó muchas veces y lo ha contado a muchas personas, ¿no? Sobre Ya, ello. ya, Ahora, eso quería nomás. En Papaleón habían muchos avistamientos, ¿ah? Seguramente que han habido muchas personas que anteriormente han visto muchas cosas. Te cuento de una forma resumida muchas cosas de lo que te voy a contar, porque hay muchas cosas más que él ha visto allá posteriormente, ¿ah? En Papaleón y también por lo que se llama Caracoles, en la subida hacia Pucusana, viniendo de Lima. Ahí también vio con su sobrino y su mamá, vieron una nave en forma de fluorescente, o sea, en forma de cilíndrica, larga, como un cigarro, pero largo, largo, como si fuera un fluorescente, eso largo, así, de luz, ¿no? Pero era inmenso, ¿no? Tres ha visto de eso. Bueno, entonces, Ok. allí en Papaleón ha habido, y desde siempre seguramente, estimado Rafito, Wow. estimados amigos, porque no es él el primero de ver. Él guarda así esa memoria a través mío y a través de lo que él lo ha contado sobre lo que sucedió ahí en el año 65, ¿no? Pero él lo ha visto nítido, cosa que yo no he visto nunca una nave así nítida. Yo he visto Claro, luces, pero nunca he visto nítida, ¿no? Sería mentir. Ahora, claro. Pepe Castro, que es el amigo de José María Hernández, ellos sí, de los 70, 72, él estaba también ahí, y hacia el fondo donde vemos la foto, Sí. hacia el fondo, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, uno se metía por ahí para poder contactarse y ahí sí hemos visto también Wow. luces. Yo he visto luces. No puedo decir que no he visto otras cosas o que he tenido experiencias para... No, sería mentir. ¿Para qué voy a mentir algo que no es cierto? Ya. ¿No? Hay otras cosas que sí han sucedido, pero en otra oportunidad contaremos eso. Entonces, sucede eso. Y, y siempre él ha tenido experiencias en 24 de diciembre, que si hay tiempo lo podemos Sí, después sí. contar ya sobre eso. Ah, bueno, bueno. Ahí pasamos un poquito más adelante, cuando tiene su contacto, ahí está él ya en la década de los 70, 72, 73, 74. Así es cuando él conoce a Maruja, más o menos. Y ahí ya estaba a punto, en esa foto, estaba a punto de lograr un despertar, el gran despertar, ¿no? Porque ¿por qué hablamos de Kashi? ¿Por qué él escribe un libro? O dos en este caso. Porque él llega en un momento de su vida, después de esta foto, después, unos meses después quizás, de lograr lo que se llama la iluminación, el despertar de la conciencia cósmica, ¿no? Entonces, ese despertar de conciencia cósmica es una experiencia paranormal que vamos a decir así, ¿no? Que finaliza en una experiencia supraconsciente, pero Wow. es la consecuencia de muchas experiencias consecutivas durante años y en el caso de él habla, que se desenvuelve en una experiencia como concluyente y, y afirmante de todo el proceso. De ahí nace un nuevo ser, con una nueva conciencia, con una conciencia ilimitada, con una conciencia y una sabiduría eh, muy positiva, donde se comprende y se entiende todos los enredos que tenemos en la vida y por qué la vida, por qué es así, todas esas cosas. Y de ahí empieza eh, un nuevo, vamos a decir así, un inicio. Por eso le llaman los antiguos el iniciado, el que se inicia en Ah, el camino de los maestros, ¿no? De los sabios, de los inmortales, ¿ya? Porque de ahí la persona ya no muere, la persona es inmortal.
llega lo que hablaba Bitcoin Novi a ser un apuniano, ¿no? Como hay los iniciados, es el primero que empieza a esta sabiduría inmortal. Entonces, de ahí empieza, y ahí tiene una experiencia cuando conoce a Maruja Acerbo, mamá de Juan Acerbo Soler, esto en el año 75. De ahí podemos seguir la siguiente, si gustas, la siguiente foto Sí, cómo número no, 4.1. Mira, justo, le narro qué pasa. por favor. Él, gracias, Rafito, él, en búsqueda siempre de esto, un día un vecino le comenta que había un grupo de medios loquitos que se reunían para contactar con seres extraterrestres y que vivían en la primera avenida. Entonces él se interesa por eso y, y va a investigar. Y se va a la casa de Maruja Soler, que es en la primera avenida de Papa León 13, número 9. Ya la vendieron hace años. Y Ya, entonces llega ahí, toca la puerta y sale Maruja. Y se presenta y ella también. Y le dice, sí, es cierto, casualmente hoy día le dice, vamos a ir a Chilca, a las Salinas, a tener una reunión con un grupo de amigas. Y vamos de amigos, vamos a a tratar de a ver si hacemos contacto. Le invito, le dice. Ah, muchas gracias, le dice. ¿Cómo no? Como él tenía un carro, claro. podemos verlas, ya, ahí La todavía no. siguiente, Ahí, todavía, ahí ya, se ya, ve el ya, ya. carrito. Sí, Entonces, sí, en esta zona, esta es actualmente esta foto, más o menos del 2000, 2002 era esta foto, 2001, donde ya está pavimentada con vereda y todo. ya, Pero es una zona, le tomé yo la foto, porque es una zona aproximadamente donde él se atasca su carro ese día cuando Maruja le invitó a las salinas siendo de noche, aproximadamente a las 10, 10:15 de la noche. Ella le había invitado a las 10 de la noche a estar en la salina. Él se fue con su carro, un carro Toyota, que ahí vemos después la foto, la vamos a ver, solamente para verla nada más, pero ahorita todavía no. Y él estaba yendo y esta pista era totalmente encalaminada, llena de arena y montículos grandes de arena. ah, Entonces él al entrar hacia el mar, ahí hacia el mar habrán unos 800, 700 metros más o menos, o quizás menos, o 500 metros habrá, ¿no? ya, Entonces, cuando él estaba llegando de noche, se atasca el carro y caramba, y como se atascó el carro ahí, ya no podía, siendo el carro nuevo, avanzar ni para atrás ni para adelante. Él dice, ay caramba, justo que vengo a esto y me pasa estas cosas, dice. En ese momento que él termina de pensar eso, ve hacia el fondo, que daba el mar, ve que venía una luz tenue, una luz mortecina, dice él, dos luces mortecinas que venían así como saltando hacia donde él estaba. Y cada vez veía que se agrandaba y venía y se dio cuenta que venía a velocidad. Ya las claro, luces eran más fuertes, entonces él empezó a hacerle juego de luces para que no vaya a chocar, para que se dé cuenta que está en medio de la pista esa, de la carretera, de la trocha esa. Entonces, cuando el carro pasa por su lado, él se retira, pues ciertamente con anticipación, le gritan Juan, y el carro pasa y hace una maniobra extraña hacia la derecha, hacia la izquierda en este caso de la foto, y se atasca en un montículo de arena también. Entonces, él dice, ah, seguro han venido pensando que me estoy demorando, han venido a darme el alcance, y se claro, acerca al carro y eran dos personas, un hombre y una mujer joven, con vestimenta, bajaron del carro con vestimenta tipo de lana, dice él, color verde petróleo, y que apegado al cuerpo, ¿no? Pelo rubio, lavanda, ojos claros, tez clara, blanca, simpática, joven de 16, 17 años, o 18 posiblemente, tipo europea, ¿no? Tipo europeo. Y al hombre estaba de ropa negra,
con una, todo como una especie de capucha, todo el cuerpo, ¿no? Con ropa oscura, y no se le veía, dice, en absoluto nada. A pesar que decía él de que había luna llena, luna nueva, perdón, ¿no? Había la luna, estaba grande, había luz, y y no se le podía distinguir nada al hombre. En cambio, a la mujer se le veía clarísima, clarísima. Cuando él se acerca, le dice, ah, pensaba que eran unos amigos. Ah, ya. Y le preguntan ellos, ¿y qué haces acá? El hombre le pregunta, ¿y qué haces acá? Ujú. Ah, se me ha atascado el carro, sí, pero ¿qué haces acá? Entonces él le miente, le dice otra cosa. No le dice que venía a hacer contacto con extraterrestres, nada. Y el hombre le dice, le Claro. señala, le dice, mentira, le dice. Oh, Fue tan contundente esa mentira que le dijo esa palabra que él inmediatamente dijo, sí, tiene razón, le dice. He mentido para que me ayuden. Ay, ya no te preocupes, le dice. Y entonces le dice, no, he venido porque una señora ha invitado, dice que hay contactos acá con extraterrestres, que no quería saber, también yo quería ver. Y el hombre le dice, ah, yo conozco amigos que han viajado a otro planeta. y- Cuando él le comenta eso, Juan pensó, o Kashi pensó que estaba siguiendo la conversación, nada más como siguiendo la corriente, y no le hizo caso, no le prestó atención y bueno, siguió hablando. Se percató que el carro que había pasado era, que estaban ellos, era un Volkswagen. Se dio cuenta que era un Volkswagen viejo. claro. Y entonces el hombre, inmediatamente después de bajar y conversar lo que estamos diciendo, se sube a un montículo de arena y empieza a divisar hacia el mar. Empieza como querer ver algo en el mar, ¿no? Como mirando así. Oh, Se queda contemplando. Y, y él ve pues a la... Y están conversando, ¿no? Y le dice, y la mujer dice que estaba de rodillas cavando en el suelo como si fuera una avispita, ¿no? Que saca a gran velocidad la arena con las manos tan delicadas de una dama y joven, claro. pero era increíble, porque ahí no tan solo es arena, también tiene cascajo y otras cosas, piedrecillas. Entonces le dice, mire, nosotros acá conversando y la dama trabajando. Y el hombre le dice, ¿y? Entonces, bueno, empiezan a ayudarle todo Ya. y sale el carro, a la hora de salir el carro se dirigen, eh, van, ella sube y se van saliendo de la pista, pues, ¿no? Entonces Juan dice, uy, ya le saqué el carro, ya se van. Y en ese momento el carro para, retrocede y lo ayudan a Juan. Cuando él ha visto en el carro a la hora de empujar el carro de ellos, ¿no? Había omitido esta parte, cuando él empuja el carro de ellos, se da cuenta que el carro no tenía placa de rodaje, ¿no? Ya. Que se acostumbran a tener los carros, no tenía placa y el carro era totalmente gastado, muy gastado el carro, y eso le llamó la atención. Dice, ¿cómo un carro tan bajo ha venido a tanta velocidad? Y bueno, y después cuando ya sale el carro de él y se despiden, se va el carro de ellos, se va a gran velocidad, ¿no? A gran velocidad. Eso dice, ¿cómo puede ser que se va? Entonces él ya no entra al mar por ahí, sino que él agarra la otra ruta que es de entrar por Chilca Pueblo. Claro. Ingresa por ahí y llega donde estaba el grupo, aproximadamente cerca a esta pista donde estábamos viendo, hacia la playa. Él llega hacia la playa y esa pista que vemos allí y se encuentra con el grupo de Maruja y dos señoras más, ¿no? La china que le llamábamos, que se hacía llamar Emperatriz Ceretti, de Ceretti, y su hermana Berta Rosas, ¿no? Entonces estaban ellas en una camioneta y ellos empiezan a contarles que habían visto salir un carro lujoso. Ellas empiezan a contarles que habían visto salir del mar un carro lujosísimo, un 4x4 camioneta recién salida de fábrica, brillante, chillante, lunas polarizadas, salir del mar y se ha ido por esta pista que vemos ahí hacia
hacia la ¿Qué? pista la Panamericana antigua, ¿no? Lo que era antes la Panamericana Wow. antigua, porque la autopista no existía en ese entonces. Entonces, le dice, pero ¿ha habido otro carro? Le dice Juan, ¿que ha pasado por ahí? No, le dice, el único. ¿Y otro que ha entrado? No, ninguno. El único tú ahorita que estás viniendo. Y él le cuenta la experiencia que les he narrado. Y entonces la china así se agarra la cabeza y mirando al cielo dice, los hermanos. Y él, Juan Kashi, no entendía qué cosa eran los hermanos, ¿no? Los extraterrestres son extraterrestres porque ha salido, mira, tú has visto un carro cuatro Claro. por cuatro, o sea, nosotros hemos visto un carro 4x4 y tú estás viendo un Volkswagen allá, te han ayudado dos personas, te han hablado, uno no lo veías, y entonces son ellos los extraterrestres. Bueno, quedó como una experiencia así, extraña, ¿no? Y de ahí, bueno, pasó el tiempo. Podemos ver la Sí, siguiente, que sí. es la foto del carrito, que es Bien, y este es el carrito entonces. entonces, ese es el carro en el cual se trasladó. Ahí ya está gastadito porque ese es del año 71. Ese carro estaba nuevo porque era de fábrica compradito, pero recién tenía un año, 2 años nomás de haberse adquirido, del año 70 y eso fue en el año 75, ¿no? Bueno, entonces ahí donde tiene ese encuentro Juan. Bueno, extraño, ¿no? Después lo vamos a ver qué pasó. Ahí vemos la foto en el año 76 conoce a Bitcoin Novi. Ahí podemos ver la siguiente foto donde está, ahí está Bitcoin Novi en el lado izquierdo, Kashi está en medio, su esposa Mileva abajo de Vlado Kapetanovich o Bitcoin Novi y yo quien les está hablando, ¿no? Entonces ahí conoce, sale el libro Galaxia X9, ya había amistad con Maruja Soler, Juan Acervo, y ahí siempre visitábamos, ya yo en el año 76 voy hacia Papaleón a invitación de Kashi para, eh, ya interesado yo en conocer sobre los extraterrestres, y de ahí conozco a Maruja también, a Juan Acervo y a las personas, ¿no? Y posteriormente conozco a Bitcoin Novi. Pero él, en una oportunidad a posteriori, 20 años después de ese, en los 90 80 fines de los 80, le hace la consulta a Bitcoin Novi, le cuenta sobre la experiencia del café, del cafetín que les conté al principio, y después le cuenta la Claro. experiencia de el carro en la playa con dos seres, un hombre que no se veía nada y una mujer que se veía totalmente, ¿no? Clarísima, clarísima. Y él le dice, hermano, mira, en la primera le dice que el que has visto tú es el Apuniano Sai. De acuerdo a la experiencia de Bitcoin Novi, el Apuniano Sai es uno de los seres que viene del planeta Apu que encarnó a diferentes personajes en la Tierra. Y uno de ellos fue Jesucristo. Encarnó a Jesucristo y le dice, el que tú has visto ha sido Jesucristo que tú viste, Sai, le dice. Por eso que lo has visto así, ¿no? Así le dice, sí. Por eso que tenía esa forma tan extraña, tan misteriosa, positiva, ¿no? Bueno, y después el carro con la joven, ese no lo has visto porque ese también ha sido Sai, le dice, el apuniano Sai, ¿no? Entonces yo deduzco lo siguiente, que quizás este ser en la playa no se dejó ver, porque si lo veía iba a reconocer al primero que vio en el cafetín, ¿no es cierto? Que él no Claro. sabía en ese entonces que era, quién era esa persona, que no se veía en absoluto, ¿no? O sea, pasaba Ah, neutralizado, digamos, a las personas, en este caso a Juan, para que no lo reconozcan, ¿no? Eso yo deduzco, puedo equivocarme, pero yo deduzco eso porque si hubiera sido que él reconoce a Sai, o sea, en este caso a Jesús, él inmediatamente le hubiera dicho, pues, tantas cosas, ¿no? Que claro, quería si hubiera saber. alterado de repente, Lógico, ¿no? gritado, Claro. alegrado. Sí, sí. Entonces, las cosas se dieron así y ellos saben, los seres superiores saben, superiores en el sentido de sabiduría nada más, ¿no? Y de, bueno, y conocimiento y inmortales, ¿no? No por ser diferente a nosotros, sino en ese aspecto hablo, ¿no?
porque somos tan igual como ellos. Lo Ellos más mismos dicen avanzados así. tecnológicamente en tantas Sí, cosas. así es. Entonces, deduzco yo eso. Entonces, él le dice que eso fue de acuerdo a ello. Y él donde, vuelvo a repetir, dice cuando lees los libros de Bill Novi, sobre todo Galaxia X9, ¿no? Que es el primer libro que es publicado en el año 1976. Y cuando él lo lee, él encuentra ahí una fuente de sabiduría pues extraordinaria que sintetiza muchas cosas que él ya sabía, que a veces leía un libro de 500 páginas y solamente tenía tres, cuatro frases importantes, el resto era puro bla, 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 nada más, ¿no? Ya. Entonces, así, ¿no? Enredado y muchas cuestiones, pero en el fondo no había sustancia, como se dice, ¿no? Sin embargo, él dice, ¿no? Y recomienda, ¿no? Que leamos los libros de Blado, porque ahí guarda una gran sabiduría. Y mismo Bitconovi también lo señala así, ¿no? Porque habla de seres inmortales, de los primeros que poblaron el universo, ¿no? Uno de los primeros que poblaron el universo. Entonces, bueno. Ahí Wow. se concluye más o menos esa primera parte de los... Después hay otras fotitos donde él, a razón de esto, hemos salido de viaje a Huallanca. Este es un viaje a Huallanca, ahí caminando por los cerros en Huallanca, para conocer, ¿no? El lugar donde tuvo el contacto por primera vez Bitconovi, en la central hidroeléctrica de Huallanca. Oh. Y de ahí seguimos la otra, también hay otra. eh, Ahí también estamos dentro de la central, ¿no? Ya estamos visitando con un ingeniero que nos atendió muy generosamente allá en la central, nos hizo ver todo allá para saber y explicando, ahí Juan le está explicando lo que ha sucedido con Bitconovi, un ex trabajador de la central hidroeléctrica que él trabajó del año 58 hasta el año 62 aproximadamente allí en la central Ah, hidroeléctrica, porque él era mira. técnico en centrales eléctricas, ¿no? Entonces, ahí vemos quizás otra foto, cuando a razón de esto nosotros, Juan decide poner, pedimos al municipio que nos cedan un lugar para poner lo que se ve detrás de esta foto, donde está con un amigo, un hermano Juan también, Juan G, un hermano también que nos acompañó en esa Sí. oportunidad. Estuvimos con su hijo, Claudio, con mi esposa, Lori, y estuvimos allí. Después pusimos ese recuerdo ahí antes, que Juancito había hecho. Hicimos todo ese trabajo allí, ¿no? Unos amigos nos apoyaron allá de la municipalidad y se hizo todo donde hay un recuerdo de Bitconovi con los apuñados. Este parquecito pequeñito que está en Guayanca, donde se ve una de las hélices Pelton, ¿no? Sí, Donde hacen sí. mover el agua, donde el agua mueve para generar energía. Este se llama La Amistad. Ese parquecito chiquitito es un triángulo. La amistad. La Amistad. Y ahí habla, ¿no? Ahí pone Juan, dedica en esa grabación que se ve en la placa, que está enlosada allí, eh, hay un poema que le dedica al hermano Bitconovi. Dice, en el fulgor de las aguas que con furia desciende, una nave de plata posada espera. Impaciente y con furia terrena, increpa sin culpa alguna a los seres de Apu. Rondas la gran nave con la mente en nuestro suelo, y así piensas tú. Ruso, USA, los de Apu se retiran en un punto del espacio, desaparece. Pasaron los días, con los pasos que das, labras tu destino en nuestra cordillera telúrica. Vibra el canto de la nueva luz, los tiempos llegaron, rompe tus cadenas. Con gran violencia la verdad desciende, en Guayanca te espera la luz. ¿Recuerdas? Al niño con el brazo violáceo, sin duda era gangrena. El grupo de campesinos mirando los cielos, ¿recuerdas? Como estatuas pétreas de la isla de Pascua, iguales mirando el cielo. Un fulgor aparece en el espacio que no existe, de otra dimensión pasa a la nuestra y ya está la nave posada con aura diamantina. Con veloz y ingrávido paso, Ivanka desciende. Con inmenso amor al niño coge
Cual saeta penetra la nave, transcurren los minutos y aparece el niño sano, sin señal del mal. Coge la piedra y las tira al viento, emanando felicidad. Con todo esto en tu mente, mil preguntas surgen en incontenible alud. Penetras a la nave, computadora viva, pulsas un botón, el pasado de nuestras culturas históricas ves, surcando tu frente, mente del suelo, y otra vez dices, Hollywood, cual fiera verdad, desnudo te encuentras, en la pantalla tu juventud oculta aparece. ¿Te asombras? ¿Te reveló la pantalla el destino de la Tierra? Ah, Con horror el silencio solo distes. Un retumbar de canto cósmico desintegra tu cárcel. Eres un hombre libre. Eres hombre libre. Canta por todos los vientos en Apu, un mundo sin dinero. Y nosotros los grupos, mirando los cielos, igual que las pétreas estatuas de la isla de Pascua, las gracias te damos. Todo por lo demás, no lo olvidaré. Eso lo escribió Kashi en el año 1976, en agosto, que está en uno de sus libros, ¿no? Ahí por sí, eso él pone un homenaje que se le hace, ¿no? A Bitcoin Novi. Porque cuando eh, Bitcoin, qué bonito, Kashi sí. me regala, sí, me regala su primer libro, que se llama, ahí podemos ver en la siguiente foto, cómo lograr saber lo que sabe un apuniano. Todavía no tenía ese nombre y él me da el manuscrito y me lo dice, esto es para ti, consérvalo y no lo muestres a nadie. Cuando yo termino de leerlo veo que era una cosa muy, muy positiva y él me había contado muchas cosas ya de lo que cuenta el libro y otras cosas más. Y cuando encuentro, pues digo, esto debería publicarse, le digo, Juan, ¿no? Entonces, no, me dice, no, si no lo quieres o no, 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 yo sí lo quiero, le digo, pero hay que publicarlo, no, me dice. Entonces, vamos a consultarle a Blado, le digo. Entonces, vamos un día donde Blado, le dejamos el manuscrito, le dejo el manuscrito, y después de unas semanas, Blado me dice, nos dice, ¿no? Nos comenta en una reunión que tuvimos con él en su casa allí en Salamanca, que debería publicarse. Y Blado le dice, hermano, te recomiendo que publiques este libro. Y te recomiendo algo, le dice, ponle este título. Y le pone, ¿cómo lograr saber lo que sabe un apuñal? Hermano, le dice, Ah, eh, pero esto es, yo sé por qué dice Blado, ¿no? Yo sé por qué, lo digo porque eso es así, dice. Y ciertamente Kashi lo acepta, Juan lo acepta y le pone, y se publica el libro en el 2005, Cómo lograr saber lo que sabe un apuñado. Había un título anterior que él tenía, se llamaba De la inmensidad cósmica, yo te llamo, ¿no? Ese es el 2005. Y después en el 2019, la siguiente foto vamos a ver, hace un segundo libro, ¿no? Donde se llama David, ah, ¿no? En el David. primer libro, en cómo lograr saber lo que sabe un apuniano, narra su experiencia directamente, ¿no? En tercera persona. Tú muy hábilmente en una entrevista que le hiciste, Sí. ¿no? Le preguntas muy sagazmente y muy inteligentemente, lanzas la pregunta y él te da la respuesta afirmativa, ¿no? Que él quería dejar la enseñanza sin necesidad de mostrar quién era la persona, ¿no? Él lo Wow, había vivido esa claro. experiencia desde muy joven, como estaba narrando, y ahí en este libro, Cómo lograr saber lo que sabe un apuniano, n- es prácticamente un manual para poder alcanzar ese despertar de la conciencia, de la supraconciencia, ¿no? La supraconciencia cósmica que se llama, ¿no? Por ejemplo, miren, acá dice, de la inmensidad cósmica yo te llamo, Yo te llamo. emergiendo débilmente la luz de la inmensidad cósmica al hombre en oscuridad, esporádica sin intensa luz al buscador en el mar de energía y en un rugido cósmico que se convierte en un silencio repentino, la gran llama aparece al iniciado.
yo soy, yo soy yo soy, Kashi. Entonces, en este Qué libro, él buena. narra su experiencia sintéticamente muy, también muy simbólica en algunos casos, muy alegórica también, para que, digamos, no sea muy fuerte para el lector, ¿no? Además pone una advertencia ahí, ¿no? Dice, querido lector, lee esta obra como tu libre albedrío decida, como una narrativa, como una fantasía o como una falacia. Deja libre Ah, al lector de lo que decida cómo leerlo. En ese libro del anterior, ¿no? De cómo lograr saber lo que sabe sí. un apuñado. Y ahí narra también cómo se puede alcanzar ese despertar. En este segundo libro que él escribe en el 2019, es publicado, el primer libro, por si acaso, es años de experiencias que, digamos, que eh, se refleja en este libro en Gracias. el 2005, ¿no? En el caso de David es un personaje que él narra también de un personaje, este es de una persona, de un joven adolescente, que es el buscador también de la verdad, como muchas de las personas que estamos buscando esa verdad última, ¿no? Entonces, David es un joven, un adolescente que también busca, un joven que busca alcanzar eso y se encuentra pues con la parte opositora de esa búsqueda, ¿no? Siempre estamos en el mundo dual, Qué bonito bueno, ese libro, malo, ¿ah? bonito, feo. Entonces siempre va a haber una oposición. Para uno liberarse realmente de esas cosas, tiene que trascender y tiene que enfrentarse, como acá se ve en la figura, simbólicamente, el ser humano se enfrenta, el ser se enfrenta a una creación ilusoria, ¿no? Y acá está representado como un dragón, ¿no? Que Sí, destruye, en una ¿no? caverna, Y sí. al fondo se ve una salida que impide la salida hacia la luz. Así estamos encerrados todos, hermanos, en una caverna. Esa es una realidad objetiva y real. Todos los seres humanos estamos presos en en esta caverna, ¿no? Y hay alguien que no nos deja salir. Eso es el egoísmo. Y eso, el egoísmo ha creado todas las formas limitantes del ser humano. Ha creado todo lo que nosotros tenemos en la vida terrestre. Por eso están las guerras, están las divisiones, todo lo que hace daño al ser existen. Cuando tenemos la inteligencia y la sabiduría para corregirlo, no lo hacemos. Seguimos con la frontera, seguimos vendiendo droga, seguimos manteniendo ejércitos para destruir y matar, creando bombas cada vez más poderosas. Y ese es el peligro del ser humano, que un día puede o se destruye a sí mismo o se autodestruye a todos, ¿no? También. Porque has visto tú, hay gente que mata, después de matarse, después de Sí, matar a la persona, se mata a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Sin embargo, en el libro de Kashi, Cómo lograr saber lo que sabe un apuniano, él menciona que nosotros podemos liberarnos, como otras, como lo de Bitcoin Novi y otros libros también de Donato Cervantes, en sus sabidurías de mensajes, sí. habla de que somos seres de luz, que podemos lograr alcanzar ese despertar totalmente, pero tenemos que disminuir, eliminar el egoísmo, el ego que se llama, para poder trascender. Y eso lo vamos a lograr de todas maneras. Nuestro propósito es eso, el poder, todos estamos en ello, en ese camino. Unos más cerca y otros estamos más lejos de ello, ¿no? Entonces, puede ser en una vida, en 10 vidas, en 1000 vidas, en 1 millón de vidas, o puede ser en esta vida, puede ser mañana. Ese despertar puede darse en cualquier momento. Depende de cada uno. Está libre de toda condición ese despertar. Hay muchas personas que han pasado muchas cosas
y pueden lograrlo. Y si así no hayan pasado cosas, también pueden lograrlo. ¿Cuál es el punto de, como quien dice, de quiebre o el punto para poder lograrlo? Es tener siempre presente en la mente ser uno con la verdad única y despertar eso, o sea, ser uno con Dios. Y para los que no creen en Dios, ser uno con uno mismo y lograr eso, el despertar de eso. ¿Cómo se sabe si esa persona ha despertado? Ujú. Esa persona va a tener una forma de conocimiento diferente, va a poder ayudar a los demás, va a tratar de dar luz a los demás para liberarlos, para no hacerle daño, sino más bien para liberarlos. Entonces vivimos, como decía, en un mundo así atrapados y que en algún momento saldremos hacia la luz y de ahí empezará una existencia pues eh, diferente a la que hemos estado viviendo, ¿no? Porque como decía Buda, Siddhartha Gautama, el príncipe Gautama decía que lo que nos une a esta vida terrestre, a esta vida ilusoria, es el apego. Cuando uno se desapega a todo lo material, a todo lo ilusorio, ¿por qué ilusorio? Porque todo es transitorio. Nosotros tenemos una casa, en un momento se va a destruir, o nos destruimos nosotros antes, morimos y se queda todo, nada nos llevamos, todo es, comemos y después estamos con hambre otra vez estamos llenos, y así avanzamos, avanzamos. Pero cuando el hombre, digamos, o el ser humano se enfrasca en tratar de buscar lo material, se pierde. Se pierde en el sentido, no en el sentido de que está perdido, sino en el sentido de que se va por otro camino. O sea, se aleja, mejor dicho, del camino que lleva hacia la luz, para el conocimiento y la eternidad del ser realmente, ¿no? El ser consciente y estar despierto. Entonces, eh, Así Kashi, es. en su libro, en su experiencia, tuvo varias experiencias. En su libro de Cómo lograr saber lo que sabe un apuniano, en el anterior, Rafito, Sí, en ese libro, él narra, por ejemplo, ahí en este libro narra que, por ejemplo, él me contó, ¿no? En primera persona me cuenta de que él en un momento de su vida, llega a tener varias experiencias, ¿no? Que al final concluye con este despertar total. Que después voy a leer el poema que él escribe, después que viene esa iluminación, él escribe cuando regresa a la vida terrestre, empieza a escribir eso. Él tiene una experiencia en el cual se aparece dice él, en el espacio y está como una ya, especie de un disco diagonal, en forma diagonal. Cuando él se va acercando en ese disco diagonal en el espacio, se da sí, cuenta de que había, eh, por todo alrededor del disco venía gente. Él estaba en medio y había gente que venía de todas las formas, cantidad de gente. Y él estaba en medio y todas las personas, las principales personas que estaban adelante eran todos sus seres queridos, a todas ya, las personas que él más quería, digamos, ¿no? Su familia, sus amigos, sus primos, todo, amistades, padres, madres, ¿no? Estaban adelante. Entonces él tenía que trascender eso y él logra trascenderlo y, digamos, lo que él estaba viendo era la imagen limitada de los seres, de allá, cada ser terrestre que somos nosotros, o sea, no la esencia. Entonces, cuando él dice que llega a hacer un acto ahí y ese acto hace que las personas desaparezcan por un momento y después aparecen, pero cuando aparecen de nuevo son seres de luz, ya no son seres y ve al verdadero ser que está detrás de cada uno de nosotros. No sé si me explico bien, Rafito. ¿Se claro, o sea, entiende? sí, 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 O sea, veo una, claro,
En la primera escena, él ve todos los seres como somos nosotros, lo Sí. negativo y positivo que tenemos. Pero cuando él, después de un acto que él hace, ¿no? Porque tenía que trascender eso, y él estaba muy sereno, él tenía que trascender, él hace un acto y hace que a la hora que, cuando termine el acto que él hace, aparece nuevamente esos mismos seres, pero con otra luz. Él veía eso. Y esa otra Ah, luz era los verdaderos seres que somos. ¿Sí? Entonces, sí, eso es una experiencia que tiene. Después hay otra experiencia similar tiempo después, donde sucede que él está nuevamente en el espacio oscuro, 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 y en ese espacio oscuro aparecen él aparece, ve un punto de luz en un disco ya, nuevamente, flotante, un disco negro y un punto blanco en medio. Cuando él se acerca a ese punto desde la lejanía del espacio, ese punto era él y se ve vestido de ropa oscura, ¿no? Totalmente, y él era un ser todo blanco, ¿no? Todo blanco, blanco. alto, y estaba con, con una espada. La espada era una espada sencilla, pero la espada era de luz. Y era un disco inmenso, que abarcaba inmenso, y de todo alrededor también en esta vez venían seres de otros mundos, de todo. Él decía que él podía percibir que venían de todo el mundo, de todo el universo, vale decir, y que Sí. estos seres venían de diferentes formas. Habían seres que tenían cabezas gigantes, otros con los brazos alargados, otros en forma de eh, la, como langostas, otros como Mm, eh, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre de este insecto, y ya, así, pero eran personas que montaban animales parecidos a los elefantes, pero eran terroríficos también, ¿no? Y eran seres negativos totalmente. ah, Todos esos seres eran negativos. Y entonces él, en un momento, al ingresar ahí, sintió mucho temor, mucho terror, ¿no? Pero cuando estuvo ahí y se vio identificado con el ser del medio, con la espada que tenía de luz, tuvo dice, una serenidad tal que sabía lo que tenía que hacer. Pero dice que venían al galope así para atacarlos, ¿no? no, De pues todo, ya. como te repito, animales y personas, de todas las formas conocidas y desconocidas. Y él veía todo y se transmitía por telepatía todo, dice. Y también verbalmente él podía pronunciar. Y dice que había uno que estaba delante de todos. Y este le dice, Ya. inmenso, ¿ah? Se le presenta y le dice, si te postras ante nosotros, tendrás todas las riquezas de la tierra. Wow. Si no, te destruiremos, le dice. Dios. Entonces él agarra, él estaba muy sereno, dice ya en ese momento, sereno, muy sereno, y sabía lo que tenía que hacer. Y le dice, no les temo, le dice, ¿no? ¿Por qué? Entonces él levanta la espada, le dice, porque son ilusiones, le dice. Y en ese momento desaparecen todos y se queda él solo y se da y trasciende y se da cuenta de la ilusoria que es la vida universal y terrestre sobre todo, y despierta nuevamente en en su lugar donde estaba y, y apunta todo eso, ¿no? Ah, fue Hubo una una visión. otra te cuento, ¿no? Sí, por Donde él me favor. narra también, que también lo dice en el libro, pero más sintético, más simbólico. Él me dice que hay una experiencia que él estaba echado en su cama, Sí. en lo real, ¿no? En la vida real, ahí en la vida normal, vamos a decir, no paranormal, sino en la vida normal, estaba echado en su cama, de repente ha visto que venía una luz desde el firmamento, desde las alturas,
como Ya, si fuera un rayo láser que atraviesa el cielo, ¿no? Por la ventana entra, perdón, por la ventana, ya. y entra una luz poderosa en la parte de la nuca, ¿no? Lo que para Mansa Yogananda habla de la médula oblongada, ¿no? La base de la nuca. Ahí ingresa, dice, una energía y pasa por toda la columna vertebral, pero una energía cósmica poderosísima que empieza, dice, a chicotear, digamos, la columna, ¿no? En forma de, como zigzaguear la columna, pero era tan fuerte y tan poderosa, dice, que él piensa que ya iba a desintegrarse, pues, iba a reventar de tanta fuerza, tanta energía que estaba entrando que ya no soportaba. Cuando él ya se deja, siente que hay como una ¡poc! Aparece como una explosión y aparece a sus pies, él estaba viendo todo eso, no estaba Wow. soñando. Él aparece en sus pies, aparece una bola color rojizo, rosado rojizo, naranja rojizo, perdón, naranja rojizo, aparece y él se daba cuenta que él era esa esfera. Y la esfera sabía que él también era el cuerpo físico. Se Ya. veían los dos. El cuerpo físico miraba la esfera, sabía que él era él y la esfera sabía que era el cuerpo también él. De repente dice que se da cuenta que hay una tercera visión. Esa tercera visión que era él mismo veía a los dos, al cuerpo y a la esfera, a la energía, que se miraban mutuamente y esta tercera visión miraba a los dos. Cuando empieza a crecer esta esfera, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, llega a cubrir todo el planeta. Y al cubrir el planeta hay una explosión inmensa, dice, Ya. de luz y de colores extraordinarios. Y se expande por todo el cosmos. Él empieza a ver, su conciencia empieza a ver los planetas, ve planetas pequeños, grandes, y como que va creciendo, 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 y Ya. se corta ese y aparece en su cama nuevamente. Aparece con una conciencia cósmica. Y él escribe lo siguiente. Apenas agarra un lápiz, un papel y escribe. El despertar de un sueño. Eternidad, que vibre en toda tu estructura. Yo soy tú eres yo. Eternidad. Yo soy la eternidad. Mi cuerpo es el universo. Yo soy la eternidad, que mira por todos los ojos. Siento y oigo por toda mi creación. Con cuidado cojo una piedra, me dice, yo soy la eternidad, el principio y el fin en el gran sueño. Miro una flor, me sonríe y siento un susurro. Soy la eternidad. ¿Te acuerdas? Miro al cielo majestuoso. Vuela el cóndor. Desde lo alto me contempla y me dice, no te olvides, soy la eternidad. Acuérdate, en la profundidad del ser, yo soy la eternidad, inmutable, canto cósmico en toda la creación. Ahí culmina Wow. eso y de ahí sale con una conciencia nueva. Ese es el gran despertar total que se da con Kashi. Después han habido la siguiente, hermano, la siguiente fotito y la siguiente. Ahí ha habido Ah, doctor entrevista con Choi. el hermano Anthony Choi que le hizo, ¿no? Que él también lo Wow. pasó, él le narró muchas cosas, su amigo Anthony Choi. Claro, el doctor Anthony. Sí, sí. También le hace una entrevista el amigo Fernando Chapi Martínez de Sí, 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 sí. Misterio Infinito Perú. También transmitió le hizo varias entrevistas cortas también a él.
Y también hay una, pues, que es el gran Rafito. Ahí está, Ah, gracias, el gracias. Matergia. Fuiste el que sacó la Pepa de Oro Ah, ya, caramba, sí, había que en esa preguntarle, vez. había que preguntar. Sí, sí, sí. Y bueno, Eso es, acá ¿no? la Y ahí linda está. foto Y esa es su foto de de él que está, Kashi. recuerdo, ¿no? Él falleció, como se dice acá en la tierra, el 9 de enero 9 de del enero, 2000, claro. sí, del 2022, perdón, sí, 22, sí, 2022, a un día antes de su cumpleaños. Murió a los 80 años. Al día Claro. siguiente era su cumpleaños. Y él cuando estaba, te cuento rapidito por tu tiempo quizás, hermano. Mira, él me cuenta cuando estaba todavía en la cama, cuando tú le hiciste la entrevista. Sí, Uno de esos días, él me dice, porque tú estuviste unas semanas nomás antes, unos sí, meses antes, nada más creo, sí, sí, fue tremendo. para, de su partida, mira. Y él estaba lúcido totalmente, nunca perdió la coherencia, la memoria, bueno, algunas cositas podría, ¿no? Mínimas, pero lo esencial lo tenía grabado como en fuego. Él un día estando acá, él todavía caminaba, y un día me acuerdo, 7 de julio del año 2021, él eh, escucha que le dicen, ya Juan descansa, estando acá en este cuarto donde estoy yo, dice, ya Juan descansa, y en ese momento se cae, porque íbamos a ir al médico, y se cae, a hacer su chequeo, ¿no? Se Oh, cae y, no se, y se inmoviliza, pues porque se había malogrado la cadera. El fémur, cuando el médico ya después lo vio, era el fémur que se no te había creo. rajado y que después extrañamente se soldó, que ni rastro dejó a los ¿Qué? 3 meses posteriores, cuando lo llevamos al médico. El doctor, el traumatólogo, se sorprendió, ¿no? Porque él pensaba hacerle una operación para ponerle una prótesis ahí de titanio, como se acostumbra a hacer, para que esté bien, pero se curó. Bueno, después él estando ya en cama, como te digo, él tenía que guardar cama, porque ya no se movilizaba. eh, Él un día dice, estaba descansando, él siempre meditaba, ¿no? Estaba descansando y de repente sintió algo, una presencia, sintió, ¿no? Pensó que yo había entrado, ¿ya? Despacio. Y abre los ojos, y al abrir los ojos así con tranquilidad, en la cama donde tú le tomas la entrevista, Sí, esa cama, él ve alrededor de él a una mujer de negro totalmente, alta, alta, casi llegaba hacia el techo, digamos de 2 metros 10 por lo menos, toda huesuda, con las no, manos, el típico que le llaman la muerte. claro. Incluso tenía como una guadaña, ¿no? Y todo de negro. Y alrededor de ella, a los lados de ella, habían otras mujeres, seres también negativos, como acompañantes, que estaban eh, más chicos que ella, ¿no? Y ella le estaba, dice, contemplando a él, lo miraba a él. Cuando él abre los ojos y se da cuenta que hay eso, él no tenía miedo, ¿ah? Él había perdido totalmente el miedo a todas esas cosas. Había tenido tantas experiencias que no tenía miedo de nada. No tenía. Y lo mira, lo observaba con tranquilidad, y al observarle con tranquilidad se da cuenta pues que es la muerte, ¿no? Entonces la muerte se da cuenta que le estaba viendo él a ella. Cuando se da cuenta de ella y también las otras Ah, seguramente, desaparecen inmediatamente las otras. Ella se queda, pero desaparece inmediatamente. Y yo en broma les digo, pues, lo que pasa que se espantaron de verte porque dice, ahorita me van a matar a mí, en lugar de matarte a ti, me van a matar a mí, dice, ¿no? A la muerte la van a matar y le vas a malograr el negocio, les digo así, bromeando, ¿no? Y de ahí después hay otra experiencia que él tiene, ¿no? Cuando él está ya en el hospital, ahí me quedé, claro, claro, claro. en el hospital en Cañete, Hospital Resola, y
En ese entonces, como estaba el problema del COVID, eh, habían puesto unas carpas afuera, en la calle prácticamente. La Habían calle. puesto las carpas, ¿no? Ahora ya no está esas carpas, una calle, una pista que está ahí donde pasan los Ya. carros. Incluso el hospital mismo ya ha pasado al regional, ¿no? Pero bueno, sucedió esto ahí, él me dice, ya en los últimos momentos me contaba lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, ¿no? Me dice, ahorita me dice, Julio me dice, ahorita acá hay personas, me dice alrededor, han venido seres, me dice alrededor, varios, me dice, están todos Oh. alrededor de la cama, me dice. ¿Qué son? ¿Positivos o negativos? Son positivos, me dice. Me están observando nada más, me dice. Me miran, pero están todos tranquilos. Me miran, están ahí como a la espera de algo, pero son positivos, me dice. Ah, Ah, ya. ya. ¿Conoces a alguien? Le digo. ¿Ves a alguien? No, me dice, a ninguno. A tu mamá, a tu hermano, porque tenía un hermano que había fallecido. ¿Has conocido, o a Bitco novia? No, me dice, nadie. Y miraba él, ¿ah? No, a nadie, me dice. Todos son desconocidos, me dice. Pero todos me miran con tranquilidad, con bastante respeto, me ven, me dice, pero no los conozco a ninguno, me dice. Ah, ya le digo. Yo le digo así, ¿ah? Lo Ajá. que pasa es que han venido a recogerte, le digo. Han venido a acompañarte para llevarte al gran maestro. Que cuando al gran maestro te lleven delante de él, tú lo vas a reconocer. Por eso que él no ha venido a, a llevar, a acompañarte, para que sea todo más tranquilo, le digo. Allá ya vas a estar súper bien y te vas a ir, le digo. Sí, pues. Y me siguió hablando, contando, y yo le digo, ahora, Juancito, le digo, trata ya de cerrar tus ojos como tú sabes y deja, porque ya estaba cerca, pues, ¿no? Lo que llamamos la muerte, ¿no? Ah, El caray. desencarnar, ¿no? Y ya así lo hizo, tranquilo y poco a poco, y me sujetó de acá, ¿no? De la solapa de la camisa, me sujetó, y de ahí estuvo ahí, yo le agarré la mano también, y nos despedimos, Caray. ya nos habíamos despedido muchas veces, ¿no? Él me había dicho, ya me voy, y ahí terminó su vida terrestre, su última vida terrestre, ¿no? Como como él había vivido acá en la tierra, ¿no? Y tuvo, como te digo, muchas experiencias que podría, eh, por ejemplo, él tenía un hermano chiquito, ¿no? Un hermano chiquito que cuando el hermano lo operaron de la columna, el hermano tendría pues unos eh, 4 años más o menos, ¿no? Y él tendría unos 6 o 7 años. Entonces, sí, más o menos. Y el niño lloraba después de la operación y hablaba cosas. Claro. Decía, pero no me han visto, no me han visto, no me ven, acá estoy, nadie me ve, nadie me ve. Entonces, la mamá pregunta y el médico le dice, no, lo que pasa es que está con los efectos de la anestesia, ¿no? Ah, Pero ya. Juan Kashi se le había quedado grabado eso, ¿no? Pero no me ven, estoy tirado acá, no me ven, estoy tirado acá, no me ven. ¿Qué había pasado? 15 años después, casi, a los 20 años de la edad de su hermano, o sea, el hermano tenía 5 años ahí, a los 15 años después, a los 20 años, sufre un accidente el hermano, se llamaba Carlos. Estaba yendo a trabajar hay eh, ¿cómo se llama? Una refinería de petróleo en el Callao. En ese entonces, te hablo pues de la década de los 60, ¿no? Más o menos. Era todo, no había todo era pues poco carro, todo era oscuro, no había luz. Y un carro venía en borrachos, habían estado celebrando, y él iba en una moto Vespa, ¿no? Esas motos chiquitas antiguas, y lo atropella, y por atrás, y Oh. lo catapulta hacia el aire, pues, como era de noche totalmente y oscuro,
Cuando viene la policía, todo, encuentran la moto nada más, pero a él no le encuentran. ¿Qué había pasado? Que él, por la fuerza que había sido impulsado por el choque, él había atravesado el cañaveral que había ahí donde había una sequía y había traspasado al otro lado en la humedad y ahí había quedado consciente, pero no se podía mover, ¿no? No se podía mover ni hablar ni gritar por el dolor. Y así ha pasado toda la noche. Y él, cuando venía la gente a buscar, él lo que decía quizás mentalmente, ¿no? No me ven, acá estoy, no me ven, miren, acá estoy. Él hace una referencia a lo que sucedió hacía 15 años en el hospital donde le operan a su hermano. Y su hermano muere, pues. Muere, lo llevan, lo encuentran al día siguiente, lo encuentran ya agonizante, con los ojos cerrados. Cuando llega su papá, abre los ojos y ahí muere su hermano, ¿no? Y él recuerda mucho esa experiencia, ¿no? De cómo es que 15 años antes su hermano prácticamente ve su futuro, ¿no? Él quizás estaba viendo, se había proyectado de estar viendo que nadie lo Claro. veía y no me ven y no me ven, ¿no? ¿Por qué no? Y lloraba desconsoladamente, ¿no? Y así muchas experiencias ha tenido, ¿no, hermano